escribir las leyes de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. El diablo va a querer distraer. El diablo va a querer que usted suelte su entendimiento por allá. No se lo permita. Trate de poner su entendimiento y su corazón y su mente en esta poderosa palabra que es la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 11. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 11. Y vamos a meternos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel, capítulo 11. Dice el versículo 1. Ya lo tienen, me confirman con un amén, por favor. Ezequiel 11:1. Dice así: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaya, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus callos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Gracias, Padre. Hoy Dios lo saca a usted de la olla. Ese no es el título de la enseñanza, pero si usted lo lee con cuidado, ahí está. Amén. Así es. Tome asiento, por favor. Y Dios da un título hoy a este ayuno que tenemos de 21 días, que ya estamos terminando. Que descienda del cielo la revelación de Dios. Que descienda del cielo la revelación de Dios. Amados y amadas, que Dios les bendiga rica y poderosamente, y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Ha sido un día hoy tremendo, ¿verdad? De mucha administración. ¿Cuántos han creído en la presencia, han sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos crees que recibieron ese cambio, esa oportunidad de destruir esa mala cosecha por haber sembrado mal? Porque es Dios. Escuche algo, a veces una situación mala, antes que pedirle cambio a Dios, hay que pedirle a Dios que revele por qué. Amén. Antes que pedirle a Dios: cambia, quita, destruye esto, construye esto, hay que pedirle a Dios: revélanos por qué esto está sucediendo. Revélanos por qué vino esta raíz de mal, por qué vino esta raíz de problema, por qué vino esta raíz de situación. Revélanos, Dios, por qué esta raíz de enfermedad. Amén. Revélanos. Escuche usted, es Ezequiel, que es uno de los profetas llevado a la tierra de Babilonia. Él ya estaba en Babilonia. Sin embargo, era un sacerdote, profeta, que tenía mucha conexión con Dios. Y Dios siempre escoge uno, al menos uno, para manifestarse, para revelarse, para mostrar, para dar palabra. Amén. Y aquí escogió a Ezequiel. Y el Espíritu de Dios se mueve, el reino, desciende el reino. Y el Espíritu Santo dice que lo elevó. Se lo llevó en el Espíritu. No sabemos si en todo el cuerpo o solo en el Espíritu. Dice que lo elevó y lo llevó desde Babilonia, como a 1000 y pico, 2000 kilómetros, hasta Jerusalén nuevamente. Le estaba revelando.
el porqué de las cosas, el porqué de la situación, el porqué de la caída del pueblo, el porqué de la angustia del pueblo, el porqué de la mala cosecha, el porqué de la ruina, el porqué de la escasez. Y dice que el Espíritu le elevó y le llevó. Yo anhelo eso. Yo anhelo irme con el Señor. Pero si lo dice la Biblia, yo quisiera un día que el Señor me tomara y me trasladara en el Espíritu. Amén. Dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, lo llevó hasta el templo en Jerusalén. Estaba en Babilonia, miles de kilómetros. ¿Sí? Ezequiel había sido llevado a Babilonia, pero allá lo visita Dios, mueve su reino y lo lleva hasta allá, hasta la casa. ¿Para qué? Tenía que ser algo importante. ¿Para qué Dios se ha manifestado estos días tan poderosamente? Tiene que ser algo importante. Tiene que ser algo valioso. Amén. Porque Dios dio esa oportunidad. Quizás las hermanas no entendieron bien, gloria a Dios, ya quedó aclarado, pero dio la oportunidad que la gracia que se recibió aquí se dio también por gracia. Entonces usted tiene que decir, gloria a Dios, gracias Señor, que también recibí esa oportunidad. Y ahora que usted llegue a su casa, tiene que pararse en su casa y también destruir allá toda mala cosecha. Y usted que hace su oración por su familia, tiene que tomar esos tiempos de decir, toda mala siembra en ellos y toda mala cosecha se destruye en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dice que lo llevó hasta allá a la puerta del oriente, y a la entrada de la puerta vio 25 hombres. Qué curioso, no 24, 25. ¿Qué quiere decir eso? Estos tal vez estaban en el orden de Dios. El número 25 tal vez era en el orden de Dios, no en el orden del mundo, perdón, no de Dios, porque 24 es 2 veces 12 y 12 es gobierno de Dios. Amén. Dice aquí que entre los cuales estaba un personaje llamado Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaya. Pero Dios hace que Ezequiel escriba algo importante. Estos personajes eran principales del pueblo, líderes. Un principal del pueblo, ¿qué es? Un líder. Dile ahí a la persona de al lado, ojo, tú eres un líder, tú eres principal del pueblo. Tienes que saberte comportar, tienes que saberte dejar llevar por Dios, tienes que saberte formar por Dios. Ellos eran líderes. Y Dios, el Espíritu de Dios, que fue el que lo llevó, ¿sí? El Espíritu de Dios dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad. Estaban en la casa de Dios. Es lo que vemos, parados. Y Dios los saca a la luz. ¿Y qué dice? Maquinan perversidad. Esto nos enseña algo. ¿Acaso hay gente que vaya a las iglesias también a maquinar perversidad? Sí. Por eso es que tenemos que andar como buenos líderes, no como malos líderes. Muy pendientes, muy conectados del Espíritu Santo, muy bien en el Espíritu Santo, y ser valientes. No acobardarnos. Si usted detecta a una persona, o sea, aquí llega gente con errores, sí. Llega gente con pecados, sí, claro. Llega gente con torpezas, todos hemos llegado así. Hemos llegado a veces contaminados, claro que puede haber contaminaciones de iras, de contiendas por allá afuera, de rabias que nos produjeron y llegamos así. Bueno, no es excusa, pero así llegamos, Dios nos limpia. Pero eso es una cosa y otra, maquinar perversidades. Porque el que maquina perversidades es alguien que lleva la maldad. El que maquina perversidades es alguien que no le importa a Dios. El que maquina perversidades quiere lo malo para el pueblo, no lo bueno. Y usted y yo tenemos que aprender a ser buenos líderes. Y el Espíritu muestra. Y si en un momento usted tiene que confrontar a alguien que se dice ser cristiano, pero está maquinando perversidades, tiene que confrontarlo. Llamarlo a que se arrepienta. Llamarlo a que se convierta.
y llamarlo a que deje de maquinar perversidades, porque eso es despertar la ira de Dios. Dice, me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Cuidado con los malos consejeros. Diga conmigo, cuidado con los malos consejeros. Dígale a la persona de al lado, cuidado con los malos consejeros. Cuídate de los malos consejeros, porque generalmente el mal consejero que lleva perversidad. La mala consejera generalmente que lleva perversidad. Y nosotros no somos un Dios perverso, no somos de un Dios perverso, somos de un Dios recto, dice la Biblia. Dice un Dios honesto, dice, de un Dios justo, de un Dios transparente, de un Dios santo, de un Dios puro. Ninguna perversidad fue hallada en él, dijeron de Jesús de Nazaret. Ningún pecado fue hallado en él, y así debe ser su pueblo. Amén. Y ellos tenían un dicho. El versículo 3 dice, no será tan pronto. Porque los verdaderos profetas habían declarado el juicio de Dios, entre ellos Jeremías. Y le habían dicho a todo el pueblo de Judá, por cuanto habéis desobedecido a Dios, por cuanto te fuiste detrás de los ídolos, de la diosa Acera, de Baal, viene el juicio de Dios que estaba consignado en la ley de Moisés. Y el profeta Jeremías, entre otros profetas santos, pero principalmente él, ya había sido usado para decir, es mejor que te sometas a la disciplina de Dios y así no moriréis. ¿Lo dijo o no lo dijo Dios? Pero estos profetas que decían, no será tan pronto. Nosotros decimos, Cristo viene pronto. Y los falsos profetas que dicen, no será tan pronto. Dios te dice a ti, prepárate. Viene un tiempo especial para ti, un tiempo de transformaciones. Y los falsos profetas que dicen, no será tan pronto. Amén. Hermanos, dice aquí que le dicen edificar casas, plántense. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que Babilonia se los llevara. Aunque Dios los llamó al arrepentimiento y no quisieron. Dios los llamó al arrepentimiento a través de Jeremías y no quisieron. Y como no quisieron, entonces ya les dijo, bueno, el castigo venga. Y parte del castigo era llevarlos a la cautividad. Ellos que decían, no será la cautividad. Dice, edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Y hay muchos que están en la olla y son carne de la olla. Nos da risa por hacerle caso a los malos consejeros. Claro, ahí está. Esta será la olla y nosotros la carne. Pero Dios que conoce toda la verdad, bendito Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, Dios que conoce toda la verdad? Bendito Dios, Dios que sabe todas las cosas. Bendito Dios, Dios que todo lo puede. Bendito Dios se manifiesta. Y dile a la persona, tú estás creyendo, Dios se va a manifestar a tu vida. No temas, es el Dios todopoderoso, es el Dios santo, es el Dios que otorga oportunidades, es el Dios que santifica, es el Dios que obra poderosas cosas. Entonces le dice aquí Dios, el Espíritu hablándole, porque el Espíritu fue el que lo levantó, le dice, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. A mí me gusta algo aquí. A veces hay que profetizar a favor y a veces en contra. Pero cuidado, que ninguno sea hallado profetizando contra lo que Dios no ha mandado profetizar en contra.
Ejemplo, si es el espíritu del mundo que está tomando tus hijos o tu hija, tú como siervo de Dios o sierva de Dios tienes que profetizarle ¿cómo? En contra. Aquí espíritu del mundo no entras, no tienes nada en mi hijo. Si es la ruina y la escasez económica, tú tienes que profetizar ¿cómo? En contra. Yo he sido llamado a ser un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Todas las cosas están en manos de Dios y esa ruina y esa escasez no tiene por qué prosperar en mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no se puede profetizar en contra del que tuvo un disgusto. ¿Usted puede tener un disgusto con alguien? Claro. Que salieron a la cafetería y ese alguien le gastó empanada a todo el mundo y café con leche. Pues dijo alguien, recibimos. Pero ese día ni le volteó a mirar a usted. Y eso no nos da derecho a profetizar en contra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Gloria a Dios, porque ese amén. Señor, a lo mejor me quieres bajar el colesterol y por eso no quieres que yo coma empanada ni arepa. Lo recibo. Amén. Querías más bien que estuviera en ayuno otro tiempo. Pero, amados hermanos, no podemos profetizar en contra. Hay que profetizar en contra de lo que quiere tomar este país. Para mal. Para mal. Porque este país hay unos que lo queremos tomar para bien. Para la rectitud de Dios, para los mandamientos de Dios, para las cosas honestas de Dios, para el pacto con Jesús de Nazaret, para el manejo de Dios de esta nación. Pero hay personas que lo quieren para mal, para la anarquía, para las tinieblas, para el libertinaje. Contra eso, ¿cómo se debe profetizar? En contra. No prosperarán, no ganarán, no será la victoria de ellos. Sucederá lo contrario en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Contra un dictamen médico. El dictamen médico puede ser bueno o puede ser malo. Porque si usted va donde el doctor y la doctora y le lee los resultados y usted ha bajado 10 kilos. Bueno, yo también lo recibo en el nombre de eso. Aquí más de uno lo recibe. Y se asusta. Pero la doctora le lee y dice, no señora, es que usted está muy bien. Le ha bajado el colesterol malo, le han bajado los triglicéridos. Dios hizo un milagro, se adelgazó, desapareció su nivel de grasa nociva, le creció el nivel. Está muy bien. Amén. Ese es un dictamen bueno. Usted tiene que alabar y glorificar. Amén. Ese sí sirve. Pero si hay un dictamen malo, donde a usted le dicen sospechamos esto y sospechamos esto otro y va a votar, inmediatamente usted tiene que profetizarle como en contra, decirle esto que sospechan no prosperará en mi salud, esto que sospechan no prosperará en mis órganos, porque el Señor es mi sanador, es mi restaurador. Dice el 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Deténgase ahí. Esto es importante. Tranquilo que no me demoro mucho, pero estamos en ayuno. Hoy hay que aprovechar el tiempo. Aquí no acostumbramos eso, casi siempre terminamos más temprano. Pero hoy, por estar en los 21 días de ayuno, dele ese tiempo a Dios sin afanarse. Amén. Escuche algo tan importante aquí. ¿Qué sube a tu espíritu? Porque Dios entiende que sube a tu espíritu. O mejor cambiemos la apreciación. ¿Qué estás dejando subir a tu espíritu? Tú escoges. Ellos escogieron dejarle subir al espíritu de ellos la perversidad, la mentira, el desprecio por lo que Dios hablaba y ordenaba. Dejaron subir eso. Amén.
¿Qué estás dejando subir a tu espíritu? En pocas palabras, ¿de qué estás llenando tu espíritu? El mundo te acosa. La vanidad te acosa. El desánimo te acosa. El pecado te asedia. ¿No dice la palabra que nos despojemos de la carga y del pecado que qué? Que asedia, que busca. ¿Qué estás dejando subir a tu espíritu? Hay noticias terribles por todo lado. Hay comentarios donde dicen que el cristiano es un perdedor, que es un fracasado, que es un manipulado. Tú decides si eso lo dejas subir a tu espíritu o no. Y siempre es la misma fórmula. Para saber cuidar nuestro espíritu, siempre es la misma fórmula, no hay otra. Mantenernos en oración, en alabanza, en adoración, en conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva una y otra vez a recordarnos que somos hombres, que somos seres humanos. Él es Dios, pero que nos escogió como sus hijos, como sus hijas. Oiga, cuando usted toma la posición de hijo o de hija, su espíritu se enriquece. Eso le pasó a Daniel. Lo querían obligar, al profeta Daniel lo querían obligar a cambiar de cultura, de alimento, de lenguaje, de fe, lo querían hacer cambiar. Pero él se sostuvo toda su vida, aún desde los 14 años que parece que llegó hasta los 84, siempre orando a Dios. Abría las ventanas 3 veces al día para que todos supieran allá que su Dios era el Dios de Jerusalén. Y usted dice, ese hombre no dejó subir a su espíritu ni la cultura de Babilonia, ni la comida de Babilonia, ni los pecados de Babilonia, ni el orgullo de Babilonia. Siempre mantuvo en su espíritu el ser un siervo, un hijo de Dios. Amén. Seguimos aquí. Yo digo que es fuerte lo que vamos a leer. Vamos a leer un poquito. Porque Dios revela que no fue Él el que trajo la muerte, que fueron ellos. Dice el 6: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad por la terquedad, por la posición perversa, por la posición en la oscuridad. Dios quería darle vida multiplicada a su pueblo, aunque se lo llevaran los babilonios. Pero ellos, en su posición terca, en su posición rebelde, en su posición carnal, en vez de multiplicar la vida, ¿qué multiplicaron? La muerte. Está en el versículo 6. Y habéis llenado de muertos sus calles. Llevaron a la gente a engañarlos y cayeron en el engaño. Malos consejeros. El mal consejero trae la muerte. Hay que orar intercesores y intercesoras contra todo mal consejero, y en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el pueblo aprenda a entender quién es el buen consejero y quién es el mal consejero. El 7 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Yo os sacaré de la olla. ¿Cuántos dicen amén? Y no tema decirle: mire, si usted está en la olla ahoritica, amén. Así yo le digo, no tema, que Dios le está diciendo que lo va a sacar de la olla. Aquí lo vemos por la palabra de Dios. Amén. Así es. Dígale así a la persona: si crees que estás en la olla, créelo y Dios te va a sacar de esa olla. Lo está diciendo el Señor. Ahí lo dice en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios.
El 8 dice algo tremendo. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Al desobediente, al impío, lo que teme, eso es lo que le llega. Al justo, al que no se deja llenar de los malos consejos, al que no le presta el oído a los malos consejos y a los malos consejeros, al justo, al que lucha por tener su espíritu, elevar a su espíritu cosas santas de la palabra de Dios, la fidelidad, la obediencia, la valentía, el sacrificio, la consagración. Así tenga luchas, así tenga problemas, así tenga dificultades, a ese que sigue con su espíritu levantándolo a Dios, a ese Dios le aleja lo que teme. Dice, no tendrás ningún temor. Amén. Y vamos a ir más adelante. Dice, yo os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ello la carne. En los límites de Israel os juzgaréis. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Detengámonos ahí. Ellos están sufriendo unas angustias, unos problemas terribles, una necesidad terrible, un luto terrible. ¿El por qué? Y querían echarle la culpa a Dios, pero Dios desciende del cielo y les revela, les está diciendo, ¿sabe por qué hay muertos? ¿Sabe por qué hay el fracaso? ¿Sabe por qué hay el problema? ¿Sabe por qué hay la angustia? Por vosotros mismos. Y no faltará el que le quiera reclamar a Dios. No faltará el que le quiera exigir a Dios. No faltará el que le quiera decir a Dios que Dios se equivoca. Vela claritico, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y les dice la causa por qué están así. Porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino antes bien que andaron y en que obedecieron las costumbres de las naciones que os rodean. En esas naciones que rodeaban se adoraba a Baal, el Dios de la sombra, el Señor de las tinieblas. Pues ellos comenzaron a andar y a obedecer eso. En esas naciones había orgías, borracheras, sacrificio de niños. Pues ellos dejaron a Dios y comenzaron a andar y a obedecer eso que les rodeaba. En esas naciones que rodeaban había era brujería, hechicería, dioses de los bosques, hechiceros, había chamanes que usaban la naturaleza para traer prosperidad. Pues ellos, en vez de buscar a Dios para que Dios les mandara la lluvia, para que Dios los bendijera, adoptaron esa costumbre. Y entonces el profeta sacerdote siente misericordia. El versículo 13 dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaya, murió. Uno de los que estaba causando mal murió. El profeta hablando y ¡shah! Dios sacando la espada.
Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Palabra clave aquí: remanente. Si tú miras esto con lo que está pasando en la iglesia universal, la iglesia se ha contaminado de las costumbres de las naciones de afuera. Pero quedamos un remanente. ¿Es capaz de creerse parte del remanente de Dios? Cuídese, porque no todo el mundo es del remanente de Dios. Cuídese mucho. Cuide su hermano. Cuide su casa. Cuide lo que Dios le ha dado. Porque a ese remanente Dios nos sostiene, nos ayuda, nos protege. Como intercedió, Dios le respondió. Versículo 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Está revelando Dios, está diciendo: tu familia está mal aconsejada. El diablo manda malos consejeros para decirle a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia: aléjense de Dios. El remanente se sostiene conectado con Dios. Pase lo que pase, muéstrese lo que muestre, suceda lo que suceda, el remanente le gusta, anhela, se siente conectado. Para él no hay vida, para el remanente no hay vida si no es con Dios. Por tanto, versículo 16. ¿Sabe qué les interesaba en el 15? La tierra en posesión. Por eso se iban los pensamientos. Y eso lo está usando el diablo ahorita, para que la gente solo vea lo terrenal y se aparte de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Por qué Dios le dice al profeta: has clamado a mí por el remanente de Israel? Y Dios, que ve todas las cosas, le dice: yo sé que ahí están tus hermanos, quizá tus hermanas, la casa de tu parentesco, toda tu familia. Y le dice Dios: yo sé que ellos han sido contaminados por lo que se mueve en el mundo. Y eso los hizo alejarse de mí. Pero mire Dios cómo escucha a un intercesor, así sea uno. Mire Dios cómo escucha a un temeroso de Dios, así sea uno o una. Mire Dios cómo escucha las palabras de uno que, aunque obedeciendo, le intercede, le suplica su misericordia. Y le dice: allá donde yo los mande, porque ya está decretado, yo mismo les seré por un pequeño santuario. Aunque estén allá, si me buscan, allá me hallarán. Dice el 17, y aquí desciende una oportunidad de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Está hablándole a la intercesión de Ezequiel. Usted ha intercedido, usted ha orado, usted ha llorado,
nos hemos aprovechado este tiempo, lo que hemos podido, sígalo aprovechando. Y si mañana puede venir, venga y llore más y pida más por sus hijos, y pida más por sus hijas, y pida más por la parentela, y pida más por el hogar. Porque dice Dios, primero les dijo a la intercesor, profeta, sacerdote, dice: allá en esas tierras donde yo los esparciré, allá lejos donde yo los arrojaré, seré yo un santuario para ellos, porque tú pediste misericordia, le dice al profeta. Pero no solamente va a ser por santuario, le movió tanto el corazón la intercesión de este hombre movió el corazón de Dios. Dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Allá seré yo por santuario, pero mientras pasa la prueba, yo los recogeré y los traeré. Amén. Y volverán allá y volverán allá a la tierra de Israel, porque como él estaba en otra tierra, el allá es la tierra de Israel. Dice: y os congregaré de las tierras en las cuales estáis ahora esparcidos, y os daré la tierra de Israel. O sea, ellos estaban lejos de Israel, y le dice: y volverán allá, lejos, a su bendición, a su lugar donde deben estar. Y quitarán de ella, de esa tierra, de su casa, todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré, ¿cuántos reciben eso para sus hijos? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré entre ellos. Quitaré el corazón de piedra. ¿Cuántos lo reciben? De en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. La desobediencia los llevó a oír a los malos consejeros. Los malos consejeros traían la perversidad, lo engañoso, la mentira, el alejarse de Dios. Pero un solo sacerdote intercesor le abre la puerta de bendición a muchos, a un proceso. Y Dios los limpia. ¿Para qué? Dios les dice: quiten la idolatría, quiten la hechicería, la brujería, el satanismo, la porquería sexual, la inmundicia, quítenla. Eso está en las abominaciones. Quiero transformarlos, quiero darles un corazón, un espíritu nuevo, quitarles ese corazón de piedra, darles un corazón sensible. ¿Para qué? Para que obedezcan, que anden, dice el 20, en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Sin embargo, Dios advierte, la última advertencia en ese capítulo dice: mas aquellos que a pesar de todo esto, del trato, no aprenden, mas aquellos que no están entendiendo que es mi disciplina por la desobediencia, mas aquellos que les he mostrado muchas de esas cosas, dice: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías. Es como Dios diciendo: a pesar de que me le mostré, a pesar de que vieron la espada, a pesar, siguen en su deseo las idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Que traía muerte, destrucción. Y eso fue una tremenda experiencia. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos.
Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Lo llevó a Jerusalén, ahora se lo llevó otra vez a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé. ¿Para qué le mostró todo eso? Para hablar a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Con esto vamos a ir concluyendo, no se afane. No se afane que si dejó el arrocito se le queda con más peguita un tiempo más. No se afane. Cuando él dice en el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ahí estaba diciéndoles, si se meten en este proceso, si se meten en este cambio, yo los bendeciré, porque Dios bendice a su pueblo, porque Dios ayuda a su pueblo, porque Dios sustenta a su pueblo. Dios está revelando y va a seguir revelando. No seamos desobedientes. No seamos tercos. No seamos voluntariosos. No pretendamos saberla. Dejemos que Dios nos enseñe y nos guíe. Tengamos misericordia. Todavía queda el viernes, sábado y domingo. Acabamos el domingo, pastora. Para que todavía tenga usted tiempo para venir y orar por su casa, por su familia, por sus hijos, como lo hizo Ezequiel por su casa y por lo que oró por su casa, por lo que oró por sus hermanos. Dios lo vio en el corazón. Digo, me estás orando por tus hermanos, por tus hermanas, por tu parentela. Ahora, como me estás orando y me estás pidiendo misericordia, yo quiero darte esa oportunidad. Tú no pierdas esa oportunidad. Póngase en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Pastor, hoy me pone el Señor que seas tú la que hagas la oración de entrega, bendigas este tiempo y des la bendición final. Así es. Pasa aquí arriba, por favor. Usted dele gracias a Dios. Alabamos tu nombre, bendiga a Señor. Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Dile, Señor, te doy gracias. Señor, levanta las manos, iglesia. Levanta las manos y dile gracias, Señor. Gracias, divino. Gracias, alto y sublime. Gracias porque estás teniendo misericordia de mí. Gracias porque estás teniendo misericordia de mi casa. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú sí estás respondiendo la oración que estamos haciendo en este ayuno. Gracias, papá, porque aún los que están los que han sido rebeldes, los que han sido duros, tú estás extendiendo tu misericordia y tú les serás a ellos por santuario, Señor, y los traerás a tus pies, los traerás, Señor amado, a tu camino, Señor, los traerás a este templo, Señor amado, los traerás a servirte, Dios de los cielos. Gracias, Padre, porque aunque nosotros no podemos ver, tú estás trabajando en el corazón de nuestras casas, de nuestra familia. Dile gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor. Gracias, Señor, gracias, divino, porque no estamos aguantando hambre ni ayunando en vano, porque nuestro poderoso Dios está obrando, porque la misericordia de Él está alcanzando a los nuestros. Gracias, divino, recibe honra. Gracias, divino, recibe gloria. Gracias, Santo, recibe alabanza y adoración. Dale un aplauso al Rey de Reyes de acción de gracia. Dale un aplauso con el alma. Dale un aplauso con todo tu ser. Porque nuestro Dios vive, reina, ayuda, auxilia. Responde, Señor. Alabado seas, mi altísimo Creador.
Iglesia comprada a precio de la sangre del Señor Jesucristo. Iglesia a la que Dios le responde. Levanta tus manos hacia el cielo. Y en esta poderosa mañana recibe la bendición del Padre. Recibe la bendición del Hijo. Y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y sigue recibiendo respuestas de Dios. Que Dios te bendiga.